Comienza a grabarse la clase el día 22 de febrero de 2021. ¿No? Voy a proceder a guardar la captura de cámara en la plataforma como muestra de su existencia. ¿Está? Publicar. Es que no quiero la cámara. Otra vez, ¿ya? Hay dos más que van a ingresar, pero con ustedes no. Les pide que pongan sus cámaras y no colocan su cámara y así pues que quedan sin registro. 22 de febrero. 2021, listo. Ya. Todavía no ingresa, ¿no? Seguro deben tener problemas con el internet. Y está que le saca, el internet está bien flojo. ¿Saben qué? Acá les he preparado otro enlace. ¿Ya? Este es con el Google Meet. Solamente que con el Google Meet yo puedo grabar, con el que se encuentran ustedes, puedo grabar yo, ¿cómo se llama ¿cómo se llama la reunión esta? Pero el Zoom nos vota cada 40 minutos. Entonces con Google Meet no se produce eso. Voy a llevarlos al Google Meet. ¿Ya? Así nos vamos. ¿Qué parte hemos quedado, dicen? Fenómenos físicos y químicos de la materia. Ya, voy a buscarlo ahorita, ¿ya? Para enlazarlos. Está en mi máquina, creo. Está acá. Este es segundo grado. Este de acá es... primer año de secundaria, listo. Ya. Y esta es parte de acá, ¿no? Fenómenos químicos y físicos de la materia. Usted estoy bien, no es de que adelante o estoy atrasado. Algunos grados, sí, algunos grados estoy un poco atrasado. Usted sí estoy bien, digamos. Ya. Sí ven ahí en la pantalla, ¿no? Fenómenos físicos y químicos de la materia. ¿Ya? Como estudió la vez pasada, un fenómeno físico, hemos quedado acá. Estamos por empezar este de acá. Y lo hemos hecho ya la parte de trabajando en clase. ¿Qué recuerda Robiño? Robiño. Hemos hecho trabajando en clase. ¿Está ahí, Robiño? Pero vamos a hacerlo rapidito con esta parte, ¿ya? Dairon Ábalos, recién ingresen algunos. Ya vayan colocando su nombre ahí. ¿Quién está? Junior Paul, Robiño, Damaris. Damaris lo tengo apuntado, sí, lo tengo apuntado acá. Dairon Ábalos. Dairon Ábalos es tu nombre, ¿no? Ya. Pregunto, Robiño, no sé usted qué me responde.
¿Hemos hecho trabajando en clase? Ya, bueno, salteo la pregunta eso es para otra persona, ¿ya? A ver, Junior Paul. Los cambios de estado son fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos son? Los cambios de estado son fenómenos físicos. Claro, acá está. Estos son fenómenos Físicos. ¿ya? Los cambios de estado. Todos estos cambios de estado que hemos estudiado la semana pasada, me refiero acá, ¿ve? Este de acá, que se refiere fusión, vaporización, solidificación, condensación, todos ellos de ahí son fenómenos físicos, ¿ya? No olvidar, no olvidar. Son fenómenos físicos. Seguimos. Damaris, cambios en la materia que no alteran su estructura. ¿Qué tipo de cambios son? Fenómeno. Si no cambian, pues, si no cambian su estructura, ¿qué tipo de fenómeno es? Ah, estás hablando por el B. No está en el B, ¿ah? ¿Cómo se llama? Yair Santiesteban, Almendras. ¿Qué puede ser de la número 2? Cambios en la materia que no alteran su estructura interna. Físico. Es un Físicos. fenómeno físico. La clave sería esta. ¿Ah? Fenómeno. El fenómeno puede ser físico, químico o inclusive hasta alotrópico, le dije, ¿ya? Son cambios que se dan. El fenómeno físico no altera su estructura. El objeto sigue siendo lo que es, ¿no? Si yo rompo de repente un vaso de vidrio, el vaso fue de vidrio y cuando se rompe siguen siendo vidrio los que se encuentran abajo. Entonces no cambia su estructura, sigue siendo lo que es. Pero si cambia su estructura, entonces sería un fenómeno químico. Por ejemplo, si yo quemo una hoja, ¿no? La hoja no es igual que las cenizas, es distinto. Entonces es un fenómeno químico. Fenómeno físico no cambia su estructura, un químico sí cambia su estructura, ¿ya? Vamos con el 3, ¿ya? El 3. A ver, Jair Santiesteban, ¿no? A ver, Dairon Ábalos, dígame, ¿es un fenómeno físico, se forman nuevas sustancias o no se forman nuevas sustancias? ¿Qué dice usted? Falso. Falso. Eso es falso, ¿ya? Esto es falso. Un fenómeno físico no van a formar nuevas sustancias, ¿ya? Este es falso, porque el agua cuando se congela sigue siendo agua, ¿ya? Doblar una lámina de acero es un cambio físico. ¿Qué diría usted, Dairon Álvaro? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Porque el clavo sigue siendo clavo a pesar que le haya doblado, ¿no? Sigue siendo de acero. Cocinar es un fenómeno químico. ¿Qué dice Dairon? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Sería falso, verdadero, verdadero. O sea, la clave sería aquí la E. ¿Ya? Seguimos. Buena, Dairon, para empezar. ¿Ya? A ver, seguimos acá. No es un fenómeno químico. A ver, ¿qué me dice usted, señorita Damaris Moya? Damaris Moya. Damaris, ¿está ahí? Respirar. No es un fenómeno químico. No, yo no diría eso, señorita. Oxidación de un clavo. Quemar un papel. Quemar un papel es un fenómeno Oxidación. químico. Con cambio de Oxidación de estructura. un clavo. Derretir Oxidación de un hielo. clavo. A ver, Oxidación de un clavo. mira, lean lo que dice acá. Lean, no se están apurados ustedes. Vean. No es un fenómeno Derretir químico. un hielo. Derretir un hielo. Esta es la respuesta. Los demás sí son fenómenos químicos. Quemar un papel es un fenómeno químico. El papel no es lo mismo, que el papel cenizas, que las cenizas que el papel, no es lo mismo. Oxidación del hielo, del clavo, perdón, también es un fenómeno químico, porque el óxido no es lo mismo que el fierro. ¿Ya? Respirar. Estás cambiando su estructura. ¿Por qué? Porque tú respiras oxígeno, ¿ya? Y de ahí expulsas dióxido de carbono. Hay un cambio, ¿sí o no? Combustión de la gasolina, también son octanos, esto de acá, C8, H18,
le quemas con el oxígeno y ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, CO2 más agua. Entonces, observa que las cosas de acá, este de acá, no es lo mismo que el de acá. Son distintos, por lo tanto, también es un fenómeno químico. Este es un fenómeno químico. Y el único que no es fenómeno químico es el B. ¿Entendido? ¿Quién me dijo el de requiere hielo? Yo, profesor. ¿Ah? Dairon. Dairon. Punto para Dairon. ¿Ya? Seguimos acá. El 5. Indique cuántos de los siguientes fenómenos son químicos. ¿Ya? Analícelo ahí. Señor, a ver aquí, Robiño Riveros. Robiño. ¿Está ahí, Robiño? No sé. ¿O está con el audio mal? 2, A ver, vamos a analizar. Fenómenos químicos, ¿cambia su estructura o no? ¿Ya? Este hemos dicho, fenómenos químicos cambian su estructura. A ver, la oxidación, ¿cambiará su estructura? Sí, cambia su estructura, la oxidación del clavo. La vaporización, no, porque estos de acá pertenecen, son los fenómenos, los que llama físicos. Todo lo que se encuentra aquí en este cuadro de sublimación, fusión, condensación, son fenómenos físicos. Entonces, este es fenómeno físico. Combustión, correcto, son dos fenómenos químicos. A ver, Robiño, está fácil. Dígame usted, un fenómeno químico, parte de esos. Un fenómeno químico. Nada, Robiño, vino flojo hoy día. Puede ser la digestión, por ejemplo, un ¿Vaporización? fenómeno químico. ¿Ah? A ver. Junior Paul. El 6. ¿Cuál sería un fenómeno físico? Fermentación de las uvas. No. Yo le dije de que todo lo que se encuentra en el cuadro ese que está ahí, sublimación, condensación, ya, todos son fenómenos físicos. Y hay uno de ellos ahí en ese 6. ¿Cuál será? A ver, Junior. La fusión. ¿Ah? La La fusión. fusión. Más o menos, no es tan contundente esa respuesta, ¿ya? Este sería la fusión. La fusión. Ya la combustión no, ni la fotosíntesis, fermentación no. Fermentación cambia su estructura. Porque ¿cómo se llaman? Las bacterias comen, se nutren por encima del azúcar y a cambio de eso botan alcohol. ¿Ya? CH3, CH2, OH. ¿Ya? Y cambia su estructura entonces de la estructura de la glucosa. Ese es un fenómeno químico, la fermentación, la digestión, todo lo que se produce en la naturaleza. ¿Ya? Yair Santiesteban. Ahí no está con el problema del internet, pero mira, y por ahí me lee, ¿ah? ¿Ya? Santiesteban. ¿Ya? Pregunto ahí, la sublimación, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. 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 Correcto. Todo lo que esté en ese cuadro que es fusión, sublimación, todo, cualquiera de esas palabras es un fenómeno físico. ¿Ya? No olvidar, aquí este es un fenómeno físico. Vamos acá al otro. A ver. ¿Qué piensa ahí, Damaris? La explotación. Yo voy a decir, hablando usted, porque tengo acá 2X de usted, casi no sé qué me responde hoy día. Ver si lleva un C o un B por ahí. Para no colocarle esa nota. Respóndame a la siguiente pregunta. Nuclear. La explosión de una bomba atómica es un ejemplo de fenómeno. Nuclear. Es un fenómeno químico, en verdad, pero también se puede decir en forma nuclear.
¿ya? Porque también cambia la estructura interna de su materia. ¿Ya? Yo diría que el fenómeno nuclear es parte de un fenómeno químico, ¿ya? Por algo estudiar más la química que la física. Es un fenómeno nuclear, ¿ya? Todavía no me levanta mucho, tiene que ser más contundente con su respuesta. La 9. Robinho, la 9. Un fenómeno es llamado también químico. ¿Por cuál sería? Nuclear. Nuclear, no. Un fenómeno nuclear es llamado también químico, no. Un fenómeno nuclear es nuclear. Un fenómeno físico, químico, te diría, ¿ya? Un fenómeno químico es también llamado un cambio químico, ¿ya? Casi tiene la misma apreciación. A ver, Junior Paul, la 10. La exposición de la bomba de hidrógeno es un ejemplo de fenómeno. Químico. No, la bomba de hidrógeno, al igual que la bomba nuclear, es nuclear, ¿ya? Nuclear, ¿ya? Es un tipo de fusión nuclear, ¿ya? Es bien peligroso, claro, ¿ya? Bien peligroso. El último de nuestras sesiones, ¿ya? Clasificación de la materia. Clasificación de la materia, ¿no? No los tengo buenas notas, salvo a ir Santi Esteban acá y Dairon Ábalos con un AD, el resto tiene, ya, acá un A nada más, Junior Paul, un B, como se llama, Damaris Polo de la anterior sesión, un B también Robinho, y un AD acá Dairon Ábalos, ¿ya? Seguimos acá, clasificación de la materia, sustancias, a ver, acá. ¿Qué me lees ahí en la parte primera, Robinho? Marco teórico, de una lectura. La materia es todo aquello que ocupa un espacio. Todo objeto que vemos a nuestro alrededor es materia. Cada ser material, cuaderno, mesa, árbol, perro, ser humano, etc., presenta una composición muy variada y diversa. Ante esta diversidad de la materia en la naturaleza, la materia ha sido clasificada en sustancias puras y mezclas. Claro, ¿ya? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Eso de ahí nos han enseñado desde primaria, ¿ya? Todos nosotros somos materias, tú, yo, lo que nos rodea, el cuaderno, todo aquello que tú lo puedes tocar y que puede ser de repente susceptible de ser medido, ¿ya? Ser también pesado, tiene masa, es materia. Hay nuevas clasificaciones de la materia, pero ya después les iré hablando. Sustancias puras. Participación Robinho acá. A ver, Damaris, una lecturita. Una sustancia pura es la clase de materia que tiene una composición química definida y presente una serie de proporciones particulares. Por ejemplo, la proporción química del agua está dada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y una propiedad particular de la materia que es sensible es de 1 kilómetros. 1 gramo por centímetro cúbico. Eso de ahí vendría a ser, como se llama, su densidad del agua, ¿ya? Una sustancia pura es la clase de materia que se tiene una composición química definida, presente. Es una serie de propiedades particulares, algo que posee, por ejemplo, ¿no? Que se caracteriza. El agua está dado por los átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La propiedad particular del agua es que su densidad es 1 gramo bajo centímetro cúbico. ¿Ya? Sustancias puras se pueden dividir en 2 tipos, elementos y compuestos. ¿Entendido? A ver, ¿cómo se llama? Señor Yair Santiesteban, léame lo que significa los elementos como sustancias simples. ¿Yair está ahí? ¿Yair? Son sustancias puras más simples. Son Sí, sigue viendo.
No te escucho, Yair. ¿Problema de audio, muchacho? Necesitas que leer, Yair, y no se te escucha nada, ¿ya? Los elementos, sustancias simples, son sustancias puras más simples que no se pueden descomponer en otras más sencillas. Tales tienes, por ejemplo, el caso de la plata, el sodio, el cloro, el mercurio, el flúor. ¿Entienden? El ozono por una combinación del oxígeno, el oxígeno O2 que nosotros hemos estudiado, ¿ya? El oxígeno O2 recibe ese oxígeno O2, ¿ya? Si tú lo agarras, le colocas como electricidad o algo así, entonces el oxígeno así de 2 se descompone y se porta así. Oxígeno están así de 3 los oxígenos. Este de aquí es el O3, el popular ozono. Este de acá, el oxígeno puro que respiramos con el ozono, son sustancias alotrópicas. O sea, tienen el mismo tipo de átomo, pero son sustancias distintas. ¿Ya? Seguimos por acá. Seguimos por acá. En este caso, por ejemplo, acá dan ejemplo de alguna de estas cosas, como el oro, el oxígeno, ahorita que hay tanta emergencia esto del oxígeno que utilizan los enfermos del COVID, ¿no? Un elemento se representa por símbolos químicos. La primera letra es mayúscula y la segunda, si lo hubiera, sería minúscula. Por ejemplo, Ca, plata, calcio Ca, plata Ag, flúor F. Los elementos químicos se encuentran ordenados y clasificados en un sitio llamado tabla periódica. ¿Ya? No puedes escribir de repente, Damaris, escríbeme la forma del calcio. ¿No? Entonces, y me va a escribir así, ve, calcio. No, así está mal, ¿ya? Escribe la forma del calcio. También está mal, esto está mal. Esto está mal. O que me escribe así, ve, la C minúscula y la mayúscula. También está mal. No. Está bien escrito escribir la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Está bien, ¿ya? Tener cuidado porque a veces también yo califico mal en las pruebas cuando escriben de estas maneras, ¿ya? Compuesto o sustancia compuesta. A ver, Junior Paul, hay una lectura ahí. Junior Paul, ¿está ahí? Son sustancias puras constituidas por dos o más elementos o átomos diferentes, formando moléculas o redes iónicas, compuestos iónicos, que van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que lo forman. Correcto, ¿no? Tenemos el caso acá, por ejemplo, de el dióxido de carbono, el amoníaco, el ácido clorhídrico, el metano, este es peróxido de hidrógeno, o llamado también agua oxigenada, es de la fórmula de la glucosa, el óxido de calcio. Todas estas son sustancias, pero ya porque presentan más de dos elementos. Prácticamente se puede decir, son sustancias que poseen más de dos elementos y su composición química vendría a ser sustancias compuestas. Pero si posee un solo elemento, como en lo ves acá, sodio, cloro, es una sustancia simple, ¿ya? Que poseen más de un elemento, sustancia compuesta, y si posee, o se llama dos elementos, un elemento, sustancia simple. El agua, por ejemplo, tiene la fórmula del H2, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El dióxido de carbono, lo que botamos por respirar, también un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Clasificación de los compuestos. Según puede clasificarse, si tienen dos átomos, si son dos átomos, se llamaría diatómico. Si tienen tres átomos, triatómico. Si tienen dos elementos, binarios. Si tienen tres elementos, ternario. ¿Ya? Por ejemplo, acá ve, tiene dos tipos de elementos, que se llamaría binario. ¿Tiene cuántos átomos? Dos de oxígeno más uno de, perdón, dos de hidrógeno más uno de oxígeno serían tres tipos de átomos. Eso se llamaría triatómico. Acá, el amoníaco, tienes tú, ve, el nitrógeno y el hidrógeno, dos tipos de átomos. Por tener dos tipos de átomos se llama binario. Acá tiene 1, 2, 3 en el ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre y oxígeno. Por tener tres tipos de átomos se llama ternario.
Ahora, por la cantidad de átomos, ¿ya? Ahí te vienen en atómicos. Por ejemplo, acá hay 3 hidrógenos más un nitrógeno, 3 más 1 serían 4. 4 átomos. Ese se llama tetratómico. Acá, 4 de oxígeno, 1 de azufre, veían 5, más 2 de, más 2 de hidrógeno serían 7 átomos. Se llama heptatómico. ¿Entendido? ¿Ya? Vamos con la parte acá trabajando en clase, pero esa parte lo vamos a dejar para el día, se llama miércoles, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Estamos un poquito adelantados, si lo hacemos todo ahorita no nos va a quedar poco para aprender el día miércoles. Ya saben que el día viernes de repente le voy a dar un pequeño examen, ¿ya? ¿Ya, chicos? Nos vemos. Y ahí Silva se quedó ahí seguro esperando para entrar, pero ya tiene nota, menos mal. Damaria ya tiene nota, ¿ya? Nos vemos.